La idea es hablar de evangelismo, pero yo creo que hay un problema con introducir un tema. ¿Cuál es el problema? Que a veces no hay el debido contexto o no se entiende bien cuál es la ubicación del asunto. Por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo, ¿saben lo que te piden a veces los psicólogos? Que hagas un hombre bajo la lluvia. ¿Ah? ¿Cuál es un error que a veces se comete? Miren, no le voy a hacer un fosforito, como se dice, ¿no? Va la persona y dibuja, ¿no? ¿Qué le falta a eso? Le falta la lluvia, ¿no? El paraguas, dice Sandra. El piso. El piso. Y esto es muy importante, porque tienes que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Si no tenés un piso, si no estás ubicado en algún lugar, entonces uno viene y a veces, vamos a hablar de evangelismo. Y ya todos sabemos, sí, salir a repartir folletos, dice alguno, ¿no? ¿Cómo entendemos compartir nuestra fe? ¿En qué parte de nuestra vida entra eso? Acompáñame a leer primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 17. Primera a los Corintios 7, 17. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de entender la vida cristiana, aprendiendo hoy sobre la doctrina de la vocación. La doctrina de la vocación. Dice así, primera a los Corintios 7, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Otra forma de entender ese texto, o de leerlo, puede ser solamente que cada persona lleve la vida que Dios le haya asignado, a la cual Dios le ha llamado. Entonces la idea de este texto es que Dios nos llama. Dios nos llama. Dios nos da una vocación y también un estado. Y la idea cuál es que, dice el texto, que cada persona permanezca en el estado que Dios le ha asignado, siendo fiel al llamado que Dios le hizo. Cada uno conforme el Señor repartió, es decir, conforme a lo que Dios le asignó, al estado en el que Dios le puso, a la posición que Dios le puso en la vida, permanezca así, porque Dios le ha llamado a hacer eso. Ahora, todavía yo sé que no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Y quiero reconocer que este material que estoy compartiendo con ustedes lo saqué de un artículo escrito por un autor luterano que se llama algo así como Jean Edward White. Si quieren se los doy escrito porque seguramente lo pronuncié mal. Pero él habla entonces de la vocación. ¿Ah? Vamos a escribir acá para que lo tengan en cuenta la palabra vocación. ¿Qué significa vocación? Algo en lo que sos bueno, dice Valentina. ¿Alguien más? Vocación. Ella dijo algo en lo que sos bueno. Eso en realidad parece más como habilidad, ¿no? Algo que uno sienta que lo debe hacer, eso se acerca más. Algo que uno tiene la disposición a hacer. Un don. ¿Vos qué pensás? Bueno, vocación es lo mismo que llamamiento o podríamos decir llamado. ¿Está? Vocación, en el contexto de la doctrina de la vocación que nos enseña la Biblia, es llamado. ¿Muy bien o no? Llamado. Porque iba a poner llamamiento. Llamado. Llamado, por eso escribo así, dice.
Bien. Llamado. Entonces, ¿qué es la vocación? Tiene que ver con el llamado. Ahora, vamos a tratar de entender primero qué no es ese llamado. Porque tenemos la costumbre de escucharlo de algunas maneras y podemos confundirnos. Entonces, primero, ¿qué no es la doctrina de la vocación? ¿Qué no es el llamamiento este que Dios nos hace? Número uno, no tiene que ver principalmente con la visión del trabajo, con nuestra ocupación. Algunos dicen, yo tengo un llamado, por ejemplo, a ser, yo qué sé, policía, doctor. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la visión ocupacional, con el trabajo. O sea, sí tiene que ver, pero digo, no es principalmente eso. No es tampoco que, soy llamado y eso significa evangelizar en el trabajo. ¿No? Dios me llama, entonces tengo que evangelizar en el trabajo. ¿Tá? Esta vocación no es evangelizar en el trabajo. Otros quizás dicen, claro, llamado por Dios es entonces el ministerio eclesiástico, tipo ser pastor, misionero, evangelista. No, tampoco es eso. Otros dicen, es hacer todo para la gloria de Dios. Y se relaciona con la gloria de Dios, pero el llamado no es principalmente eso. ¿Entendieron lo que no es, verdad? No es el trabajo, no es el evangelismo en el trabajo, no es el ministerio de la iglesia y no es tampoco hacer todo para la gloria de Dios. ¿Qué es entonces? ¿Qué es la vocación? Y lo que enseñan Lutero y los luteranos es que es la teología de la vida cristiana. Es algo que engloba todo nuestro diario vivir. Es una teología de la vida cristiana. La doctrina de la vocación resuelve tensiones que tenemos nosotros, como por ejemplo la relación entre la fe y las obras, entre Cristo y la cultura. Problemas como el matrimonio, la paternidad, cómo debemos llevarlos adelante. Problemas en cuanto, por ejemplo, a la relación del creyente con la política y el gobierno, relación con el mundo secular. En definitiva, la doctrina de la vocación nos habla sobre el significado de la vida. ¿Qué significa tu vida? Así que ahora tenemos más claro de qué se trata la vocación. Tiene que ver con el significado de nuestra vida. Y hay un teólogo que escribió un libro, él se llama Einar Billing, se llama Nuestro llamamiento, y él dice lo siguiente, y presten atención. Tenemos la tendencia a buscar nuestra religión. Esto no es literal, es parafraseado del autor. ¿Ah? Tenemos la tendencia a buscar nuestra religión en el ámbito de lo extraordinario, en lugar de hacerlo en el ámbito de lo ordinario. Pero la vocación de Dios está oculta incluso en las actividades más sencillas de nuestra vida cotidiana. Lo voy a repetir. Tenemos la tendencia a buscar nuestra religión en el ámbito extraordinario en lugar de hacerlo en el ámbito ordinario. Extraordinario viene a ser lo que es fuera de lo común, ¿verdad? Y lo ordinario es lo común. A veces la gente utiliza la palabra extraordinario para decir que algo es maravilloso, muy bueno, muy lindo, y lo ordinario para decir que algo es vulgar, es bajo. Pero en realidad es una palabra que simplemente tiene que ver con eso. Lo extraordinario es lo que está fuera de lo común, fuera del orden cotidiano. Lo ordinario es lo común. Por ejemplo, ¿qué es ordinario? Barrer el piso, tender las camas, limpiar el baño, cocinar, ir al trabajo, surtir la moto, cambiar el aceite. Esas son cosas ordinarias. Eso es lo ordinario. ¿Qué es lo extraordinario a veces? Prediqué un sermón y se salvaron almas, ¿no? Oré y ocurrió un milagro. Y queremos cosas, y a veces buscamos nuestra religión, es decir, nuestra relación con Dios y cómo le agradamos a Él. Queremos siempre que se centre en aquello que es extraordinario. Sin embargo, dice este autor, la vocación de Dios está oculta incluso en las actividades más sencillas de nuestra vida cotidiana. Así que Dios nos llama a servir al prójimo incluso en las cosas más sencillas.
¿Y por qué es tan importante esto? Porque, como les dije, nos da el significado de la vida. Ahora, a ver, yo sé que ustedes son evangélicos, pero no lo voy a escribir ahí. ¿Quién se sabe de memoria el Padre Nuestro? ¿Quién se pone levantando la mano? Jenny lo sabe. Valentina, Juan, Ricardo, Mica. Bueno, el resto no son cristianos, no mentiras. Vayan a aprenderlo. Es la oración del Señor, la oración modelo. Y está bien repetir el Padre Nuestro, no como pensando que nos va a dar algo, como los católicos, ¿no? Como que lo repiten por disciplina o por castigo, simplemente para recordarlo y para tener presente las palabras del Señor como un modelo de oración. Yo se lo enseño a mis hijos. Pero lo interesante del Padre Nuestro es que en una de las peticiones nosotros decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y allí nosotros podemos aprender algo sobre la vocación. Porque piensen, ¿qué comieron hoy de mañana? Alguno, a ver, ¿qué comieron? Galletitas, dice. ¿De qué eran las galletitas? ¿De arroz? ¿De harina? ¿De trigo? ¿De semillas? Bueno, nosotros comimos, bueno, yo no comí nada hoy de mañana, pero ellos comieron huevo. Piensen por un momento, ¿cómo aparece el trigo, la harina, para el pan? Hay que plantarla. Y después de plantarla ya cosechar la plata y aparece un pan. ¿Qué hay que hacer? ¿Llevarla a dónde? ¿Y antes el molino? Al secador, ¿no? Y antes del secador, ¿a dónde la ponen? En un camión, ¿no? Y antes de que esté la plantación, ¿qué tuvieron que hacer? Hubo que preparar la tierra. ¿Y qué más hubo que hacer? Había que tener la semilla. Hubo gente que preparó la semilla. Y para que el cultivo llegara a crecer, hubo que cuidarlo. Entonces, piensen en cuántas vocaciones hay ahí para que vos tengas un pedazo de pan en la mesa. Hubo alguien que se dedicó al mejoramiento genético de las semillas para que resista enfermedades, para que el trigo sea más petizo y no se vuelque con la lluvia y el viento, cosas así. Hubo gente que compró un campo o arrendó un campo para producir. Hubo gente que tuvo el llamamiento de... Hubo alguien que se lo vendió. Pero es cierto, ahí está. Un intermediario que le encontró el campo, ¿no? Hubo gente que preparó la tierra. Hubo gente que trabajaba en fábricas de automóviles y de maquinaria que tuvieron entonces haciendo las ruedas, los motores, para que tuvieran la maquinaria para sembrar. Hubo gente que preparó la semilla. Después de todo ese proceso de la producción, no sé qué, llegó allá y salieron las bolsas de harina empaquetadas. Un chofer los vendió. Hubo alguien que tuvo la maravillosa idea de vender la harina y puso un almacén y vos la pudiste comprar. O el panadero compró la harina y vos pudiste comprar el pan. El punto es que entre la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y tener el pan en la mesa, ¿qué hay en el medio? Vocaciones. Dios, por medio de las vocaciones que le ha dado a la gente, nos está proveyendo el pan. Uno a veces piensa, y uno a veces escucha a los ateos, no, dice yo, la religión no, lo que hay que trabajar, porque yo todo lo que tengo me lo gané. Sí, pero si Dios no obrara por medio de muchas vocaciones, por más que trabajes, no tendrías nada. Porque si vos trabajaras y fueras único en el mundo, ¿quién te iba a dar las demás cosas? Tendrías que hacerlo todo vos solo. Piensa en la gente que vive en el campo. A veces dicen, porque acá en el campo somos autosustentables. Sí, pero de alguna manera necesitan de los demás. Porque tienen mate, ¿por qué? Porque pudieron comprar hierba. ¿Y dónde comprar hierba? Tuvieron que ir allá, a la ciudad. ¿Y por qué en la ciudad había hierba? Porque hay gente que la exportaba desde Brasil y acá le llegó la hierba. Entonces, y hay un almacenero que le vende la hierba. Entonces él puede ir y comprar. Entonces siempre hay un montón de maneras en las que Dios está obrando, actuando en el mundo por medio de las vocaciones que le da a la gente. Dios obra en el mundo por medio de las vocaciones. La vocación es parte de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Y Dios entonces está actuando en el mundo por medio de la gente, a la que Él llama a hacer algo en la vida.
hacer muchas cosas. Un cristiano consciente de la doctrina de la vocación como la máscara de Dios, entonces tiene siempre razones para alabar a Dios y adorarle y agradecerle por las cosas que tiene. Presten atención a esto. Los luteranos ven a las vocaciones como la máscara de Dios. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? ¿Quién te proveyó el pan? ¿Quién les da el pan? Dios. Pero ¿vos viste a Dios dándote el pan? No. ¿Qué viste vos? Que se sembró el trigo, que un almacenero te lo vendió, que vos trabajaste para tener dinero para poder comprarlo. Entonces, ¿cómo te llegó el pan? Por medio de todas esas vocaciones, por toda la gente que estuvo trabajando, haciendo algo. Entonces, las vocaciones son la máscara de Dios. Yo podría decir, ¿por qué yo fui formado desde mi juventud como cristiano? Porque tuve un hogar cristiano. Yo no vi, en un sentido literal, a Dios enseñándome la Biblia. Pero mis padres tuvieron la vocación de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Entonces, vieron ellos, por su vocación de criar a sus hijos en el Señor, entonces son la máscara de Dios, la providencia de Dios obrando a través de las vocaciones. Entonces, todas las cosas que te pasan, en las que alguien hizo algo para que vos tengas una cosa o disfrutes de algo, son ocasiones para alabar a Dios. Cuando comes algo, puedes alabar a Dios por las manos que lo prepararon. Cuando viajás, puedes agradecer a Dios por alguien que hizo el vehículo en el que vos estás conduciendo, o que hubo alguien que tuvo la disposición de tener una empresa de transporte para llevarte. Puedes disfrutar de todas esas cosas. Un segundo y ya doy espacio a preguntas. Los hombres pecan en sus vocaciones. Cuando yo digo que Dios actúa por medio de las vocaciones, no quiere decir que todo esté bien lo que hacen los hombres, porque los hombres pecan en sus vocaciones y contra sus vocaciones, dejando de hacer lo que tienen que hacer, pero eso no impide que Dios siga actuando en el mundo. Pregunta. Si vas a hacer una pregunta, tienes que ser fuerte, para que todos te escuchen. Claro. Hubo gente que esquiló las ovejas y allá alguien lavó la lana y se sigue toda la cadena y vos fuiste y compraste un buzo. Entonces hay toda esa cadena. Viene el ejemplo ahí. Entonces, entendiendo que Dios actúa en el mundo por medio de las vocaciones, podemos pensar en que el cristiano es bivocacional. ¿Por qué? A ver, el cristiano es bivocacional. ¿Cuál es el primer llamado del cristiano? ¿Qué les parece? Recibir a Dios, dice Valentín. ¿Cuál es el primer llamado? Ser hijo de Dios primero, dice, y venir a Dios, dijo, vale. Y va por ahí. El Evangelio nos llama a la fe, ¿no? El Evangelio nos llama a la fe, a Cristo, venir a Cristo, ¿no? Entonces somos llamados a la fe en Cristo. Vamos para ponerlo de una manera sencilla. El primer llamamiento es que se nos predica el Evangelio, que nos llama a venir al Señor, a renunciar a nuestros pecados y seguir a Cristo, a tener fe en Jesús y entonces recibir nueva vida y ser justificados por medio de la fe. Así que el primer llamado es el llamado a la fe por el Evangelio. Pero hay un segundo llamado. ¿Cuál es el segundo llamado? A trabajar, dice Vale. Podríamos, para ponerlo de una manera sencilla, podríamos poner que somos llamados al servicio, ¿no? A servir. Servicio. Ahora, entendiendo esto, bivocacional, primero somos llamados a Cristo y después somos llamados a servir. Vamos a hacer un esquema acá que a mí me pareció interesante. Vamos a pensarlo de esta manera. A ver si tengo más espacio ahí. El cristiano es llamado
¿Desde dónde? ¿Dónde está el cristiano? Antes de ser cristiano. En el mundo, ¿no? Llamado, entonces, podríamos decir, desde el mundo. Cuando venimos al Señor, ¿qué recibimos? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué más? La salvación, nueva vida. Somos regenerados, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que al responder a este llamado, ¿qué hay? Una transformación. ¿Ah? Hay una transformación. Me quedó un poco espacio ya. Y ahora que el Señor nos ha transformado, ¿qué hace ahora? Bivocacional dijimos, ¿verdad? 2 vocaciones. Primera vocación, a la fe en Cristo. Segunda vocación, a servir. Entonces, ¿por qué puse llamados desde el mundo? Porque estábamos en el mundo y nos fuimos llamados al Señor. Ahora que vinimos al Señor y somos transformados, somos cambiados, ahora somos llamados no se ve nada lo que escribí ahí, pero bueno, llamados al mundo. Ahora somos llamados a ir al mundo y hacer algo por las personas, a servir a los demás. Entonces Cristo nos ve en el mundo perdidos, nos llama por el Evangelio. Al responder ese llamado, somos transformados, somos cambiados, recibimos nueva vida y ahora somos entonces enviados al mundo a servir. Y este llamado a servir, a hacer algo por los demás, ocupa toda nuestra vida. Todo lo que hacemos. No significa un único llamado, sino que la vocación son múltiples. Por ejemplo, vamos a tomar el caso mío. ¿Yo tengo un único llamado que es predicar los domingos mañana en la iglesia? No. Yo soy llamado a ser esposo, llamado a ser padre, llamado a ser trabajador. Entonces son múltiples cosas. Yo sigo siendo hijo, entonces tengo una relación con mis padres, yo sigo siendo hermano, y Dios me llama a ser fiel en todo eso. También en la iglesia, también en la sociedad. Entonces, abarca toda nuestra vida. Por eso, la siguiente palabra que tenemos que aprender es la palabra... Uy, perdí la tiza, acá está. Vimos entonces vocación, al principio, ¿verdad? Vocación es la primera palabra importante, y la segunda ahora es estación. ¿Ah? Vocación y estación. También se le puede decir de otra manera. Algunos le dicen orden, o también le pueden decir estado, entre otros. ¿La idea cuál es? Que nosotros recibimos un llamado a venir al Señor por el Evangelio. Somos transformados y ahora somos enviados al mundo. El creyente es bivocacional, llamado a estar en Cristo y llamado entonces a servir a otros, a vivir su vida. Y eso entonces, ¿dónde ejercemos esa vocación? En algún estado, ¿entienden? En alguna estación. O, a ver, para decirlo en un lenguaje más cotidiano, ¿cómo podríamos decir lo mismo? Esta palabra. Lugar, pero no es pueblo o ciudad, porque pueblo o ciudad es algo físico. La idea es dónde se ubica tu vida. ¿Entendés? O sea, tu vocación, por ejemplo, vos tenés que servir a Dios como profesional contable. Y esa es tu vocación, es un lugar en el que Dios te llama a servirle. Pero también como padre, y como esposo, y como miembro de la iglesia. Entonces la vocación es múltiple y abarca toda tu vida. Y en todo lo que vos estás haciendo, lo haces para el Señor. Entonces, servir al Señor no es solamente venir a limpiar la iglesia. Servir al Señor es cuando vos haces
los trámites para tu cliente. Eso lo estás haciendo para servir al Señor. Porque Dios actúa en el mundo por medio de las vocaciones. Y la gente necesita pagar los impuestos para no tener deuda. Y si no viene el contador y le hace bien los trámites, entonces tiene problemas. Dios le ayuda a esa gente, por medio de tu vocación, a solucionar sus problemas contables. Entonces Dios está usándote a vos y está obrando en el mundo. Entonces, servís al Señor en todo lo que haces. El cristiano vive amando a los demás y es un instrumento por el cual Dios hace su obra en el mundo. Somos llamados a Cristo cuando estábamos en el mundo. Somos transformados por Cristo cuando venimos a Él y ahora somos enviados al mundo en su nombre para amar y servir. ¿Quién necesita las buenas obras? ¿Dios o tu prójimo? ¿Sí? ¿Sí? Como que encaja perfectamente con lo que hacemos para la gloria de Dios. Claro, sí, encaja. Lo que yo quise decir es que, porque a veces ese de hacer todo para la gloria de Dios se enfoca de una manera en que vos tenés que enfocarte en honrar a Dios en todo, y está bien, pero se lo hace como algo extraordinario, ¿entendés? Que, vivir para la gloria de Dios. Y no se ve que en realidad ese vivir para la gloria de Dios es incluso en lo cotidiano. O sea, cuando estás fregando un plato, muchos cristianos no piensan que fregar un plato es para la gloria de Dios. O por ejemplo, si decidís tomar una tarde libre para pasar tiempo con tu familia en el parque, ¿eso glorifica a Dios o no? Sí, pero algunos no se imaginarían que eso es vivir para la gloria de Dios. Porque ven vivir para la gloria de Dios, no, estar evangelizando, estar sirviendo, estar orando, estar enseñando, involucrarse en el ministerio del Evangelio, porque hay que cumplir la gran comisión, ¿entienden? Entonces la idea es ver que el llamado de Dios se cumple en nuestra vida cotidiana, involucra toda nuestra vida, todo. Pero sí, nuestra vocación justamente tiene que ver con eso, que glorificamos a Dios en absolutamente todo lo que involucra, lo que incluye nuestra vida. Ahora, decía recién, las buenas obras, ¿quién las necesita? ¿Dios o nuestro prójimo? Nuestro prójimo. Entonces, si vos pretendés que estás haciendo buenas obras, pero el beneficiado supuestamente es Dios o solamente vos, entonces eso no son buenas obras. Las buenas obras las necesita tu prójimo. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces se habla de los monjes católicos, e incluso hay evangélicos que llegan a un punto así, en el que todo el tiempo están orando, ayunando, meditando en las escrituras, leyendo, pero eso no tiene un impacto en la vida de los demás. No es que estudian y oran y ayunan para ser más efectivo enseñando la palabra o para amar mejor a los demás, para poder alentar a los demás. Simplemente se quieren beneficiar espiritualmente y piensan que eso son buenas obras. Pero no es así, sino que tu búsqueda de Dios tiene que estar centrada también en amar a los demás. De cómo vos crecés espiritualmente para ser beneficioso para otras personas. Todo tiene que estar enfocado en Dios y en los demás. Es erróneo pretender que servimos a Dios en nuestras vocaciones mientras descuidamos a nuestra familia o tratamos mal a nuestros colegas. Algunos dicen, porque yo fui llamado a servir al Señor, sobre todo gente que es misionera, pastores, evangelistas, y entonces Dios a veces nos exige hacer sacrificios. Y pasé tanto tiempo lejos de mi familia, y nos venden eso como que eso es santidad, como que eso es compromiso. Hermanos, si somos padres y esposos, tenemos que estar con nuestra familia. Pero no es que tenemos que sacrificar a nuestra familia por causa del Evangelio. No, si estás haciendo eso, lo que estás haciendo más bien es siendo negligente en tu vocación. Porque Dios te llamó a servir a tu familia, a servir a tus hijos, por amor. Entonces, o por ejemplo esposas a veces que son tan espirituales, quieren servir tanto en la iglesia y quieren evangelizar, pero desatienden su hogar. Dicen, lo que pasa es que el Señor me llamó
al ministerio. Sí, pero si desatendés a tu hogar, o a veces, porque yo soy llamado por el Señor a esto, a lo otro, y tratas mal a tus compañeros de trabajo, o a los que están subordinados, o no obedeces a tus jefes, a tus profesores. Entonces, la vocación de Dios incluye toda nuestra vida. Tenemos que servirle en todo lo que hacemos. Ahora, ¿cuáles son esas estaciones, esos estados o lugares? Opa, se me está yendo esto. ¿Cuáles son esos estados en los que ejercemos nuestra vocación? ¿Ah? Vamos de vuelta, pusimos vocación, y esta vocación tiene estados. Son 4 los que proponía Lutero. ¿Está? En primer lugar, ¿qué hora es? ¿Me pueden decir? Estamos bien, estamos bien. En primer lugar, el estado de la iglesia o la iglesia. Estos estados todos se corresponden con instituciones. En primer lugar podríamos decir la iglesia o el estado de la iglesia. En primer lugar. Sí, o sea, no es que el orden tenga mucha importancia, pero son, claro. No, puse 1, 2, 3, 4 para acordarme que eran 4, pero está. En realidad no es que tenga mucha importancia. Pero dentro de lo que es la iglesia, el orden de la iglesia, ¿a qué se refiere? A los que se dedican al ministerio de, por ejemplo, el pastorado, de ser misioneros, ser evangelistas, ser maestros de la palabra. Entonces tiene que ver con eso. Y allí honramos a Dios en lo que hacemos. Y somos llamados por Dios a hacerlo. Por ejemplo, piensen, si Dios les trata a ustedes por medio de la enseñanza de la palabra, es porque Dios llamó a alguien a prepararse para traer un sermón, o escribir un libro, o hacer una masterclass en YouTube sobre algún tema que era interesante. Entonces, ustedes están recibiendo la palabra de Dios y siendo edificados por medio de la vocación de alguien a servir en la iglesia. Pero no es el único estado en el que tenemos vocación. También está lo que llamaba Lutero el patrimonio de la familia, o directamente la familia. ¿Y qué incluye? Incluye la familia. Incluye en sí las relaciones familiares. Somos llamados a ser padres, a ser hijos, a ser esposos, a ser hermanos. Ahí tenemos una función ahí en la familia. Pero también somos llamados a trabajar para la familia, ¿verdad? Hay que trabajar para tener el pan. Entonces eso entra dentro de nuestra vocación, del estado de la familia. Entonces traemos la iglesia, la familia, también está lo que se llama el gobierno civil. Ahí entra el resto de la sociedad, ¿no? Tiene que ver con las vocaciones en el gobierno, en la justicia, las empresas, los empleados, los directores. Y allí también entonces tenemos vocación en ese estado. Pero vieron que yo dije 4, ¿no? Hasta ahí dijimos que así, por eso yo dije 4, hasta ahora le dije 3. Era la iglesia, la familia, el gobierno. Opa. Bueno, póngale que diga gobierno. Y el último, del que hablaba Lutero, era el Estado. El estado del amor cristiano. El estado del amor cristiano. ¿De qué se refería con eso? Que nosotros en realidad vamos a estar saltando de una estación a otra, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Juan. Juan tiene servicio en la iglesia como tesorero. Tiene vocación en la familia. Da la casualidad que también es empleado del gobierno, ¿verdad?
Entonces, están en los tres estados. El punto es que no es que solamente vamos a hacer una cosa o la otra. Y en todo el ejercicio de nuestra vocación en estos tres estados, tenemos que mantenernos siempre en el estado común de el amor cristiano. Tenemos que amarnos unos a otros y, sobre todo, pensar en servir a aquellos que lo necesitan. Servir a los que lo necesitan. Entonces, de esto se trata la doctrina de la vocación. La doctrina de la vida cristiana. Todo lo que significa nuestra vida cristiana. Algunos confunden directamente la doctrina de la vocación con la enseñanza reformada del sacerdocio del creyente. En realidad, tendríamos que decir que la doctrina de la vocación es una parte de la enseñanza sobre el sacerdocio de los creyentes. El sacerdocio de los creyentes lo que significa es que nosotros no necesitamos ser sacerdotes o acercarnos a un sacerdote para entonces llegar a Dios, sino que todos los que estamos en Cristo somos santificados por su sangre, somos aprobados por Dios y entonces ahora tenemos acceso a Dios. Podemos acercarnos a adorar a Dios. Pero, ¿qué implica esto? ¿Cómo se traduce esto en nuestra vida? En primer lugar, podríamos decir que para el creyente todo trabajo es santo. Todo lo que hacemos es santo. Entonces, ¿quieres vivir para glorificar a Dios? ¿Quieres honrar a Dios en tu vida? Bueno, lava los platos, tiende tu cama, obedece a tus padres, haz tus deberes, ve a tu trabajo, sé puntual, sirve a las personas que están a tu alrededor, hazle caso a tus jefes. ¿Ven? Y ahí en eso estás haciendo algo santo. ¿Por qué? ¿Por qué es que para el creyente todo trabajo es santo? Porque el creyente es santo en Cristo. ¿Ven? Yo soy santo en Cristo. Soy justo en Cristo. Entonces todo lo que hago, ¿qué es? Es santo. Todo lo que hago es santo. Lutero y los luteranos, dice este artículo que estuve leyendo, sacaron del claustro, sacaron de los monasterios las disciplinas espirituales y las mandaron al mundo. ¿Cuáles eran las disciplinas espirituales de los monjes? Por ejemplo, celibato. Ellos dijeron, fidelidad sexual en el matrimonio. Pobreza. Hacían votos de pobreza los monjes, ¿no? ¿Qué dijo Lutero? Luchen por ganar el sustento para sus familias. Obediencia. ¿Verdad? Ellos hacían votos de obediencia, esto y lo otro. Hacerle caso a tu jefe y obedecer lo que dice la ley. Dar limosnas. Más bien, sé generoso con tu prójimo. Autodisciplina. ¿Verdad? Que ellos se latigaban, se maltrataban. Autodisciplina. Más bien, armate de valor y luchá contra las tentaciones que vas a encontrar en la vida diaria. ¿Ven? Entonces, Lutero lo que hizo fue sacar las disciplinas espirituales de ahí adentro del monasterio y dice, vayan al mundo y sirvan a Dios. Y hagan algo por los demás. De eso se trata la vocación. Ahora, ¿saben lo interesante de esto? Es que Lutero y los reformados en sí, magníficos en cómo entendieron la vida cristiana, que no solamente hablaban de estas disciplinas, sino que también hablaban los monjes de sacrificio. Hay que hacer sacrificios de adoración, ¿no? Y la Biblia nos habla de que tenemos que hacer sacrificios. Por ejemplo, Romanos 12 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ellos sacrificaban la misa. Saben que los católicos piensan que la misa es un sacrificio. Pero es un sacrificio incruento, o sea, como es un sacrificio en el que no hay muerte real, no hay sangre, de verdad. Es una tontería. Pero, en fin, lo que decía Lutero es, Cristo ya fue sacrificado una vez y para siempre. Entonces no tenemos que hacer sacrificios como la misa, o hacer sacrificios como, no sé, ir de rodillas subiendo un cerro para que los santos nos presten atención. ¿Saben cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio que Dios acepta?
nuestras vocaciones. Eso es el sacrificio. Nuestras vocaciones. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Que como respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, salvándonos en Cristo, como respuesta a la gran salvación que Dios nos ha dado, ahora ¿qué hacemos nosotros? Vivimos para Él, sirviendo a nuestro prójimo, en el Estado, en la familia, en la iglesia, en todo. Entonces, nuestras vocaciones, en todos los estados en los que Dios nos ponga, son un sacrificio de gratitud. Esos son el verdadero sacrificio eucarístico. El verdadero sacrificio de acción de gracias. Es vivir en todos los estados de nuestra vocación para agradar a Dios. Ahora, yo les dije que íbamos a hablar de la Gran Comisión, ¿verdad? Hasta ahora no hablamos nada de la Gran Comisión. Vamos a ir rapidito. Estamos haciendo el piso, sí. Nosotros tenemos dos grandes mandatos que tenemos que obedecer. Y como les dije, esto tiene que ver con toda la vida cristiana. ¿Ah? Y se entremezclan. No es que un mandato es superior al otro, o que uno podemos obedecerlo y el otro dejarlo. ¿Cuáles son esos dos mandatos? Tenemos el mandato cultural y el mandato redentor. ¿De dónde sale el mandato cultural? Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. ¿Qué dice por allí? Dios nos manda a sojuzgar la tierra, dice, a gobernar la tierra, gobernar la creación. Dice versículo 28, ¿no? Génesis 1, 26 al 28, pero vamos a leer solo el 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y qué fue el primer mandato que Dios le dio al hombre? ¿Cuál fue el primer mandato? La familia. Cásense, tengan relaciones sexuales, produzcan hijos, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, es decir, señoreen, gobiernen la creación. Y ese mandato sigue, el mandato cultural, el mandato de gobernar el mundo, extender el reino de Dios sobre toda la tierra. ¿Cómo lo hacemos hoy? ¿Cómo lo están haciendo ustedes hoy? Como decíamos, cada uno en su trabajo, cada uno en sus quehaceres. Las amas de casa a veces piensan, ay, no estoy haciendo nada extraordinario, pero allí están sirviendo a Dios, allí dentro de la cocina, dentro de su hogar, con sus hijos. Entonces están cumpliendo el mandato cultural. Yo a veces pienso, reconozco que a veces me parece que mi trabajo es tan insignificante y no me gusta, pero allí, como un portero, estoy sirviendo a Dios. Estoy cumpliendo el mandato cultural y en todo lo que hacemos. Cuando uno está en la casa ahí cortando el pasto, ¿qué pasa si no cortas el pasto? Se te llena de pasto la casa, ¿no? Bueno, tenés que controlar la creación. Entonces tenemos ese mandato cultural. Pero también tenemos el mandato redentor. ¿De dónde sale el mandato redentor? Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Y es lo que conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Ahora, ¿ven hasta ahí la ubicación de la Gran Comisión entonces? Nosotros somos llamados a venir a Cristo y ahora enviados al mundo para cumplir con la vocación que Dios nos ha dado en todos los estados en que nos ha puesto. En la familia, en el gobierno, en la iglesia, en el estado común del amor cristiano. Y nosotros en todos esos estados en los que estamos tenemos que cumplir con estos dos mandatos, el mandato cultural y el mandato redentor. ¿Por qué es tan importante que ustedes entiendan esto, hermanos, y que tengamos este contexto? Porque lamentablemente muchos evangelistas o misioneros, pastores a veces, maestros, cuando quieren hablarnos de la Gran Comisión, se supone que tiene que ver con compartir el Evangelio, que son las buenas nuevas de la gracia de Dios que nos salva del pecado. ¿Saben lo que hacen? Cargan nuestras conciencias con culpa. Nos llenan de culpa. Y yo no quiero hacer eso. No quiero ahora llenarlos de culpa para decirles, ustedes no están compartiendo el Evangelio. Y arrancar con esas moralinas que dicen, por ejemplo,
¿Cuántos creyentes han confesado el pecado de no evangelizar? La gran comisión es en realidad la gran omisión, dicen algunos. O dice, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo? Si todos los creyentes trajeran un alma por año al Señor, la iglesia estaría llena. ¿Y qué hacen? Cargan con culpa los corazones de los creyentes. Y eso no es el mensaje de la Biblia. La Biblia quiere que los predicadores enseñemos la gracia de Dios y más bien traigamos restauración, confortación a los hermanos, consuelo. Entonces, es importante que entendamos que nosotros somos santos en Cristo y todo lo que hacemos es santo. Y cumplimos con la vocación que Dios nos dio en todo lo que hacemos. Entonces, es mientras vives tu vida normal y cotidiana, haciendo todo lo que tienes que hacer, entonces, que también tienes que cumplir con la gran comisión. Y no me va a dar el tiempo, lo vamos a ver creo la semana que viene, porque no sé, la otra semana, no sé qué hora es ya son menos 10, menos cuarto, menos 5. Menos 5, tenemos 5 minutos, hasta las 12 le damos y ahí sí nos vamos todos. Ya Jenny me está haciendo así. Ustedes saben que es clase hoy, no fue sermón, así que interactuaron hoy por lo menos. La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? ¿Y qué no es? Vamos a arrancar primero por qué no es. Cuando yo les digo que ustedes, vamos de vuelta al esquema, ustedes son llamados al Señor, transformados y enviados a cumplir con su vocación. Su vocación en cualquier estado en el que Dios te haya puesto. ¿Y cómo cumplís eso? Obedeciendo el mandato cultural y el mandato redentor. Cuando yo les digo que ustedes tienen que hacer eso, que tienen que cumplir con el mandato redentor, que es el mandato, que es la gran comisión, ¿qué significa? Bueno, primero, cumplir con la gran comisión no significa únicamente compartir el evangelio. ¿Escucharon eso? Cumplir con la gran comisión no significa únicamente evangelizar o compartir el evangelio. No significa únicamente participar en campañas evangelísticas o en avanzadas, como decimos nosotros, que es salir a repartir folletos puerta a puerta. No significa simplemente o únicamente predicar el evangelio de persona a persona, compartirlo, o predicar al aire libre en las plazas, en los parques, o por la radio, o por el celular, o por donde sea. Hablar del evangelio, eso no es la gran comisión. La gran comisión es más que eso. ¿Cómo sabemos? Dice Mateo 28. Allí el Señor resucitado, glorioso, digno de toda adoración, el Mesías, el Hijo del Hombre, ¿verdad? El reino está inaugurado y Él dice, toda potestad me es dada, tengo toda autoridad, yo soy el Rey. Y como yo soy el Rey, ahora los envío a ustedes. Dice, por tanto, id. Y algunos dicen que en el griego la idea es, por tanto, yendo, o sea, mientras ustedes van, mientras ustedes viven su vida cotidiana, ¿qué tienen que hacer? Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la gran comisión es hacer discípulos. ¿Cómo hacemos los discípulos? Bautizándolos. ¿Qué tiene que tener una persona para poder bautizarse? Una genuina profesión de fe. Tiene que creer en Cristo. Si alguien cree en Cristo, entonces puede ser bautizado. Y después de ser bautizado, ¿qué hay que hacer? Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, hay que enseñarle a obedecer todo lo que el Señor nos ha enseñado. Yo les pregunto, ¿quién puede bautizar? La iglesia local. ¿Verdad? Para que alguien se bautice, tiene que haber una iglesia local que lo reconozca como convertido y que lo bautice. Entonces, la gran comisión se cumple en el contexto de la iglesia local. La gente conoce el evangelio, ¿ven? El evangelismo es parte de la gran comisión. Conoce el evangelio, después de conocer el evangelio, tiene una profesión de fe genuina y entonces es bautizado. Y en el contexto de la iglesia, ¿qué se le hace? Se le sigue enseñando para que guarde todas las cosas. Así que es hacer discípulos. Podríamos decir que la gran comisión tiene como una gran meta presentar, en el juicio de Dios, presentar a todos los hombres, es decir, a toda persona, maduros en Cristo, perfectos, completos en Cristo.
¿Qué es la gran comisión? Presentar a todos los seres humanos perfectos ante Cristo, maduros. ¿Por qué digo eso? Y con esto les prometo que vamos a terminar en un par de minutos. Dice así Filipenses 4. Miren, Filipenses 4. Dice, Filipenses 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es la gran comisión. En el contexto de la iglesia local, a los que se convierten, los bautizamos y les enseñamos a obedecer a Cristo hasta la madurez. Entonces, tu función en la iglesia local es tratar de hacer esto. ¿Y cómo lo haces? Relacionándote con los hermanos de la iglesia, participando en todas las actividades de la iglesia, generando buenas relaciones, buenos vínculos, buenas amistades, compartiendo con los hermanos tus cargas, tus luchas, alentando, enseñando, animando. Entonces la gran comisión es la vida de la iglesia. No es solamente compartir el evangelio. Un último pasaje. Miren cómo lo dice Colosenses 1:28. Pablo hablando de su esfuerzo en el ministerio, miren para qué se esforzaba. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, este es el propósito de la gran comisión, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, la gran comisión es presentar hombres maduros, perfectos en Cristo. Eso es la gran comisión. El evangelismo es una partecita que tiene que ver con comunicar el mensaje del evangelio. Dios mediante, en 15 días vamos entonces a tener una clase en el que vamos a tratar de aprender cómo nosotros podemos comunicar correctamente el evangelio a nuestros hijos, en nuestras familias, a nuestros conocidos, en nuestro trabajo, a los compañeros de estudio, a los vecinos, en las conversaciones que tengamos con alguien en el ómnibus, cómo podemos compartir el evangelio. Pero hermanos, mi idea es que hoy se vayan alentados por esto. Hoy ustedes al venir acá están cumpliendo la gran comisión, siendo parte. ¿Por qué? Porque están aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy yo estoy cumpliendo la gran comisión. Ustedes me dirán, pero no se convirtió en nadie, o no predicaste un mensaje evangelístico. Sí, pero ¿qué estoy haciendo? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Algunos dicen, pero hacer discípulos es que vos tenés que juntarte una vez a la semana con alguien para enseñarle a los nuevos. Eso es parte quizás del discipulado, pero hoy ustedes están siendo discipulados acá. Porque la iglesia tiene una reunión para que ustedes sean instruidos. Porque se les predica la palabra. ¿Entienden? Entonces, todo lo que hacemos como iglesia es parte de la gran comisión. Así que, ánimo, porque tenemos una vocación santa. Todo lo que hacemos es un sacrificio de adoración para el Señor. Vamos a orar. Damos gracias, Padre Celestial, por esta clase. Gracias.